¿Cómo podré estar triste y entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, confiando en su palabra, hago el temor huir. Con Cristo paso a paso, anhelo siempre andar, pues todas sus bondades me imparte sin cesar, pues todas sus bondades me imparte sin cesar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la prueba estoy más cerca del camino y protegido, si en mí la fe desmaya, si caigo en ansiedad, él siempre me levanta, me da seguridad. Él siempre me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Puede que el mundo termine, puede que se apague el sol, puede que ya nunca amanezca, sé que vive mi Redentor. No importa cuán alto vuele, si la gente me ama o no, yo sé que mi Padre me espera, sé que vive mi Redentor. Y por eso vivo confiado en Él, porque sé que Cristo me esconde en su amor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo que ha de venir, ni el pasado que duele me podrá confundir, porque el Padre me ama y ya me perdonó. Sé que vive mi Redentor.
que el mundo termine, puede que se apague el sol, puede que ya nunca amanezca, sé que vive mi Redentor. No importa cuán alto huele, si la gente me ama o no, yo sé que mi Padre me espera, sé que vive mi Redentor. Y por eso vivo confiado en Él, porque sé que Cristo me esconde en su amor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo que ha de venir, ni el pasado que vuelve me podrá confundir, porque el Padre me ama y ya me perdonó. Sé que vive mi Redentor, y por eso vivo confiado en Él, porque sé que Cristo me esconde en su amor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo que ha de venir, ni el pasado que vuelve me podrá confundir, porque el Padre me ama y ya me perdonó. Sé que vive mi Redentor, sé que vive mi Redentor, y sé que vive mi Redentor. Buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Nuestra segunda noche de nuestra conferencia misionera Vidas. Es una noche para agradecer, y quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de compartir el mensaje de Dios con cada uno de ustedes. Veamos a la Biblia en Salmos, libro de los Salmos, capítulo 75. Quiero que leamos versículo 1 y el versículo número 9. Salmos capítulo 75, leo para ustedes versículo 1 y 9. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercanos a tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Pasemos al versículo 9. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Vamos a orar en este momento. Dios, Padre Celestial, gracias le damos de la oportunidad que tenemos de esta noche de predicar tu palabra, de estar juntos para meditar en tu palabra y darte gracias por todo lo que haces por nosotros. Pido tu dirección, que tu siervo pueda enseñar y predicar las palabras correctas y pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, para tomar nuestras decisiones y vivir agradecidos contigo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dar gracias parece ser un asunto pero tan sencillo. Enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeños a decir gracias cuando algo se les da o algo se hace por ellos. Parece ser tan sencillo, pero nos cuesta tanto porque no es natural del ser humano ser agradecido. Y Dios lo sabe. Es por esto que está escrito en la Biblia como un mandato. Dad gracias en todo. Dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dando siempre gracias por todo, dice en Efesios. Y en Colosenses enfatiza, y sed agradecidos. ¿Qué es dar gracias? Es volverse con expresiones o acciones de gratitud hacia quien nos ha hecho un favor, nos ha brindado ayuda o nos ha hecho algún bien. Esas acciones y expresiones son las que nos hacen ser agradecidos. Pero la carencia de ellas nos hace todo lo contrario, ser desagradecidos
o ingratos. Cuán importante es entender que debemos agradecer a Dios por sobre todo, pero también dar gracias a cada persona que Dios ha puesto a nuestro alrededor, en nuestro camino, y que está contribuyendo o ha contribuido en algo o en mucho en nuestra vida, o nos bendicen con sus acciones, con las cosas que hacen hacia nosotros. En el libro de los Salmos, el capítulo 103, el salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Sí, tenemos un Dios grande. Él es la fuente todo suficiente, el supremo sustentador de toda la creación. Todo es de Él, todo es del Señor y todo viene de Él. Su majestuosa creación se postra y le adora como un reflejo de su gloria. Las naciones enteras, los reyes, los gobernantes terrenales, conscientes o inconscientemente, todos están bajo su autoridad. Nosotros también reconocemos que Dios es dueño de todas las cosas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Tenemos un Dios grande y maravilloso, un Dios bueno y todopoderoso que nos colma de favores y misericordias. Un Dios que no ha hecho con nosotros conforme a lo que somos nosotros, pecadores. En el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 22 dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por tanto, tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos con el Señor. La tendencia natural del ser humano es olvidar lo bueno y recordar solo lo malo. La tendencia es poner la atención en el defecto en vez de agradecer lo bueno. Qué rápido se olvida lo bueno y cuánto nos cuesta olvidar lo malo. ¿Cuánto nos cuesta olvidar las heridas? ¿Cuánto nos cuesta olvidar los malos momentos? ¿Cuánto nos cuesta olvidar las decepciones? Deuteronomio capítulo 6, versículo número 12, escribe Dios en su libro estas palabras. Libro Deuteronomio capítulo 6, el versículo número 12. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Pero lo primero que hizo el pueblo de Dios, después de ser liberados de la esclavitud de Egipto, fue olvidarse de los grandes prodigios que hizo el Señor con ellos. Para librarlos, el Señor abrió el mar Rojo, por el cual pasaron como por tierra seca. Todos ellos vieron con sus propios ojos aquella maravillosa y espectacular escena del mar abriéndose. Vieron la columna de fuego cada noche para calentarles, y la nube durante el día para protegerles del sol. Les proveyó agua de una peña, fueron alimentados con el pan del cielo, y muchos milagros más hizo el Señor para ellos. Pero a pesar de todo esto, no fueron agradecidos. Seguían inconformes y cayeron en murmuraciones y nunca agradecieron al Señor ninguno de esos beneficios. Así, una y otra vez,
el ser humano ha vivido, olvidando todos los beneficios que Dios nos ha dado. Un ejemplo de esto es en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo sanó a los 10 leprosos. Solo uno regresó a dar gracias, y lo hizo a gran voz y postrado en tierra. ¿Y los otros 9 dónde estaban? ¿Qué gran diferencia en la actitud de los otros 9? Sabe que lo mismo se repite hoy en día, en la actitud de muchos hijos de Dios. Nos olvidamos muy rápido de todos sus beneficios. Debemos agradecer a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sacrificio que el Señor Jesucristo se ofreció realizar desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó el mundo para la venida de su Hijo. Y así, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, quien vino para entregar su vida en sacrificio. La muerte de Cristo no fue un error. Su muerte no fue un accidente, mucho menos un triunfo del diablo. Los sufrimientos de Cristo y su muerte en la cruz fue el plan perfecto y único de Dios para la salvación nuestra. Sacrificio que lo llevó desde Getsemaní hasta la cruz del Calvario. Esta palabra Getsemaní significa prensa de aceitunas. Esta prensa se utilizaba para extraer el aceite de las aceitunas por medio de la presión que se ejercía sobre las aceitunas. El Señor Jesucristo sintió esa presión, esa agonía. Getsemaní fue el escenario de la gran agonía que padeció el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Getsemaní llegó a ser la antesala de la cruz. Desde Getsemaní inició el sufrimiento, y ahí el Señor sintió en carne propia la presión que lo aplastaba al máximo por el bien de nosotros los pecadores. Ahí inició su terrible sufrimiento para pagar por nuestras culpas. El Señor Jesucristo estuvo a punto de morir en Getsemaní. Ahí tuvo que clamar al Padre para que la copa de la muerte pasara de él esa noche, para poder llegar al día siguiente y cargar a la cruz hasta el monte Calvario. Pero antes de llegar a la cruz, fue azotado terriblemente, golpeado, crucificado, al punto que el Dios Padre quitó su mirada del Señor, porque Él estaba cargando el pecado de todos nosotros, para darnos un reino inconmovible en el cielo, un reino de luz, de salvación eterna, que en lugar de lo que nosotros merecíamos por ser pecadores, era la condenación. Un reino eterno de tinieblas y separados por siempre de Dios. Pero Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros analizar, considerar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, de lo que Él nos rescató, de lo que Él nos salvó, de lo que Él nos dio? Si lo analizamos bien, estaríamos siempre mostrando agradecimiento al Señor, como hizo aquella mujer que postrada a sus pies le adoraba con aquel costoso perfume. Demos gracias a Dios por cada día, todos los días, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Sacrificio por el cual nos trasladó
del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la condenación eterna a la salvación, del infierno eterno a las mansiones celestiales. También damos gracias a Dios por las vidas entregadas de tantos héroes de la fe. Tenemos que recordar a aquellos que rindieron sus vidas al Señor y por quienes sus luchas y permanencia fiel al Señor nos llegó a nosotros el Evangelio. Gracias a Dios por los héroes de la fe. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos está lleno de personas que creyeron a Dios, rindieron sus vidas para proclamar la salvación, las maravillas de Dios. Hebreos, en el capítulo número 11. Vayamos a la Biblia. Hebreos, capítulo número 11. Sí, está lleno de esas personas, nombres de personas que creyeron a Dios, rindieron sus vidas a proclamar la salvación y las maravillas de Dios. Al principio del capítulo 11 podemos leer con detalle de sus vidas. Leemos de Abel, leemos de Enoc, leemos de Abraham, de Noé y podemos ver la lista de héroes ahí. Pero llegamos a un punto en que el escritor del libro de los Hebreos dice en el versículo número 32, dice la Biblia en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Y qué más digo? Él podía seguir haciendo una lista de héroes y podía demostrar lo que la fe había producido en la vida de muchos hombres y mujeres fieles a Dios. Así que continuó con la lista y dejó claro que no podía extenderse narrando de cada uno de ellos en detalle lo que habían hecho. Por eso dice, ¿y qué más digo? Pero todos estos debían estar incluidos en el capítulo de los héroes de la fe. Por eso dice el versículo 33 en adelante, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Haciendo uso de esta expresión de Hebreos 11:32, que dice, ¿y qué más digo? Me gustaría referirme a la vida de uno de los grandes héroes de la fe, el apóstol Pablo. Pablo, quien entregó su vida y todo su ser al Señor para que el Evangelio llegara a nosotros. Esa pasión con que entregó su vida lo llevó a decir con todo convencimiento lo que leemos en Filipenses, el capítulo 3, el versículo número 8.
Filipenses 3:8 dice así: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Desde que el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo allá, camino a Damasco, él llegó a entender que todo lo que antes le parecía importante, esencial, todo lo que era importante en su vida y esencial, ahora lo siente como pérdida, por basura, porque ahora lo único que le interesaba era Cristo, obedecer al Señor, extender por el mundo el mensaje del Evangelio, hasta que ese Evangelio llegara a nosotros. Gracias a Dios por vidas como las vividas por los héroes de la fe, vidas como la del apóstol Pablo. Gracias a Dios por las vidas entregadas para que el Evangelio llegara hasta todos nosotros. Los apóstoles murieron, levantaron con sangre el estandarte del Evangelio. ¿Cuántos mártires? Nuestros antepasados sufrieron la persecución. Declararse como un creyente en aquellos tiempos era estar dispuesto a entregar su vida a la persecución, al flagelo, y entregar sus vidas a la muerte. Esta lista de héroes está aquí para aprender de sus vidas entregadas, para aprender de su fidelidad, que por causa de esta fidelidad se extendió el Evangelio a nosotros. Siempre en Hebreos capítulo 11, versículo 32, leo otra vez esa frase. ¿Y qué más digo? ¿Qué más digo de los héroes contemporáneos? Porque como dijo el escritor del libro de los Hebreos, tiempo me faltaría contando de. Aquí puedo hacer una gran lista de personas a quienes agradecer. Personas que han rendido sus vidas para servirnos. Personas que Dios nos ha puesto en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestro camino, y que contribuyen o han contribuido en nuestra vida espiritual, emocional y física. Aquella persona que nos dio a Cristo. Personas que nos aconsejan en tiempos de necesidad, que están ahí fortaleciendo nuestra vida espiritual, o que nos bendicen con sus acciones a nuestro favor. Personas que viven vidas ejemplares, vidas entregadas a Dios, vidas de santidad, y que son ejemplos a seguir. Debemos agradecer a la familia Barnes, sí, don Juan y doña Carolina, nuestros misioneros, quienes rindieron sus vidas para venir a un país desconocido para ellos, a una cultura tan diferente a la de ellos, para compartirnos el Evangelio de la salvación. Ellos dejaron sus aspiraciones personales, sus vidas cómodas en su país, y han dedicado sus vidas a servir a Dios y servirnos a nosotros. Fue por esa entrega y dedicación que en el año 1970 llegaron a nuestro país, ellos dos, con una bebé, para aprender un idioma diferente, una cultura muy diferente a la de ellos. Y así fue que en agosto de 1973 iniciaron en una tienda de campaña de segunda mano que les regalaron, sin un manual de instrucciones para levantar aquella tienda de campaña. Aún así, levantaron la primera de una gran cantidad de iglesias y ministerios. Iniciaron nuestro compañerismo sin nada, pero confiando en las promesas del Señor, confiando
lo que el Señor dice cuando dice, estaré con vosotros. Mi Dios pues suplirá todo. Ellos compartieron el Evangelio con nosotros. Nos enseñaron del amor de Dios y nos brindaron la oportunidad de servir a Dios. Los hemos visto a ellos, lo hemos vivido, su ardor, su pasión, su entrega, su compromiso hacia la obra de Dios y lo que Dios ha logrado a través de las vidas de ellos, a través de esta ejemplar familia. Por la entrega de esta familia, Dios ha levantado algo grande, muy, muy grande, para la honra y gloria de nuestro Dios. Obra que no solo es reconocida aquí en nuestro país, sino también en otras latitudes. 33 iglesias en Costa Rica, 5 iglesias en Panamá, ministerios en territorios indígenas, misiones en Cuba, un seminario bíblico para preparar siervos del Señor, en donde hemos grabado casi 600 personas. Un campamento en donde miles y miles de personas han encontrado la salvación. Y como dice don Juan desde el inicio de nuestro compañerismo, con su frase célebre, apenitas estamos empezando. Gracias a Dios por la familia Barnes. Gracias a Dios por la familia Avance. No hemos sido enseñados para parar, para detenernos. Ni por Dios, quien dio todo, hasta lo más preciado, su propio Hijo. Ni por el Señor Jesucristo, que dio su vida. Ni por los mártires, quienes dieron sus vidas. Ni por nuestros misioneros, la familia Barnes. No hemos sido entrenados para detener el avance de la obra de Dios por cualquier circunstancia como la que estamos viviendo. Tengamos cuidado con la ingratitud, la indiferencia, la apatía, la desidia hacia la obra de Dios. Aprovechemos lo que estamos viviendo y aprendiendo de esta crisis mundial que nos golpea. Más bien, seamos agradecidos con Dios, con nuestros misioneros, y así podemos salir de esta crisis fortalecidos. ¿Y qué más digo? Siempre leyendo en Hebreos. Seamos agradecidos con los pastores, quienes velan por nosotros, quienes también dejaron atrás sus aspiraciones personales, a fin de prepararse para la obra más importante de este mundo, la obra de Dios, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pastores quienes juntamente con la familia Barnes han levantado esta gran familia, la familia Avance, para la honra y gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pastores quienes por amor a la obra y a la vida de cada uno de ustedes pasan trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, de oración, de estudio para alimentarnos, porque el pastorear un rebaño es una gran responsabilidad ante Dios, porque los pastores velan por el alma de cada uno, como quienes tienen que dar cuenta a Dios. Damos gracias a Dios por ellos. Muchas gracias a todos los pastores. Gracias a la esposa de cada uno de los pastores de nuestra familia Avance, quienes también, por ser la ayuda idónea, llevan sobre sí gran parte de la carga en esta obra. Son esposas, madres, amas de casa, maestras, consejeras, etc. Muchas gracias, señoras. Gracias a nuestros misioneros, quienes nos representan en los diferentes lugares donde han sido enviados, también negándose a sí mismos. Algunos dejando su país, se trasladan a las diferentes localidades donde Dios los quiere. Muchas gracias a ustedes. Seamos agradecidos a todos los que trabajan entre nosotros, los que trabajan en el campamento, para servirnos,
a nosotros. Los que trabajan en el seminario para servirnos a nosotros, tanto el personal administrativo como profesores. Los que laboran y ayudan en fuentes de luz, en el ministerio 180 grados, etcétera. Somos y tenemos una gran familia, un gran compañerismo. Demos gracias a Dios. ¿Y qué más digo? De los maestros de la escuela dominical de nuestras iglesias. Sí, usted es uno de ellos. Muchas gracias. Gracias por enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes y adultos. Todos ustedes, hombres y mujeres fieles a Dios, todos ustedes maestros, que después de llegar de sus trabajos preparan las lecciones, los materiales para enseñarnos y servirnos, quienes son colaboradores de los pastores. Gracias también a los que preparan los templos limpiándolos para nuestra comodidad. Gracias a los sugieres que hacen posible que nuestros cultos sean ordenados. Gracias a los consejeros. Gracias a todos. Y en esta época, gracias a quienes hacen posible las transmisiones de nuestros cultos por estas vías digitales. Gracias. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Agradecer a Dios o estar agradecidos nos llevará a vivir una vida santa, una vida de agrado a Él. Nos lleva a exaltar el nombre de Dios con cantos, con alabanzas. Libro de Esdras, leemos en el capítulo 3, versículos 11 al 13. Libro de Esdras, en el capítulo 3, versículos 11 al 13. Dice estas palabras. Leo para ustedes cuando dice: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir al pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Sí, acción de gracias es una actitud de alabanza a Dios. Fue con alabanza que los muros de Jericó se derrumbaron, que la tierra tembló y las cadenas se partieron o se rompieron en la cárcel de Filipo, y también grandes batallas fueron ganadas. ¿Qué tan conscientes somos de la gran salvación que nos ha dado? Si estuviéramos conscientes de esto, deberíamos de estar expresándolo con júbilo, con alabanza, cada momento, cada día. Sí, porque hemos recibido un reino inconmovible. Tengamos gratitud. También debemos agradecer a Dios, o este agradecimiento nos llevará a mostrar a otros lo que el Señor ha hecho por todos nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos de contar las maravillas de Dios. También agradecer nos motivará a mostrar gratitud a aquellos que han hecho algo por nosotros. Y aquí yo le invito a ser creativo. Busque las maneras, las oportunidades de agradecer a estas personas que han impactado su vida. Agradecer a Dios debe ser y es un mandato para nosotros. Y cuando escuchemos en nuestras iglesias de las ofrendas de fe, es necesario recordar que este es el método que Dios puso en su libro para llevar el Evangelio. Por ofrendas de fe, usted y yo tenemos una vida diferente en Cristo. ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí sin Cristo? ¿Qué sería de mí sin la nueva vida
que Dios me dio en Cristo. Ahora tenemos la esperanza de un reino inconmovible al lado de nuestro Señor. Y todo empezó con Él cuando Él bajó del cielo. Por amor a Dios, por amor a las almas perdidas, por amor a aquellos que han dado sus vidas para llevar el Evangelio, vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos a ser fieles con nuestras ofrendas, con nuestras promesas de fe. Pero dice la Biblia primero, demos nuestra vida a Él. Primero, brindamos nuestras vidas a Él. Hágalo ahora. Dígale a Dios que está muy agradecido con todo lo que ha hecho por usted, por la salvación, y que rinde su vida para que su vida sea usada para extender el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú no has hecho con nosotros como nosotros merecemos, sino has mostrado misericordia. Gracias, gracias. Rendimos nuestra vida, Dios, para que la uses, mostrando nuestro agradecimiento, dando toda nuestra vida para extender el Evangelio y tu palabra hasta lo último de la tierra. Por Jesús te lo pedimos y rendimos nuestra vida a ti. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.